Originado hace millones de años, el cannabis se convirtió en una de las plantas más familiares de todo el mundo. Aquí te contamos cómo pasó de ser una humilde hierba a ser la favorita de todos. El origen del cannabis sativa silvestre se debatió durante años, como señala un estudio del 2018 publicado en Cannabis and Cannabinoid Research. Determinar cuándo evolucionó la especie por primera vez fue complicado por la falta de registros fósiles, pero examinando las tasas de mutación del ADN, los científicos pudieron deducir que el género cannabis evolucionó hace unos 27,8 millones de años. Curiosamente, su pariente más cercano es el género Humulus, que incluye la planta del lúpulo utilizada para fabricar cerveza. A continuación, los científicos estudiaron diminutos granos de polen fosilizados en busca de más pistas sobre la evolución de la especie. Como el polen del cannabis es notablemente similar al de su primo, el Humulus, los botánicos utilizaron el hábitat para determinar cuál era cuál en el registro fósil. Llegaron a la conclusión de que el antepasado silvestre del cannabis sativa moderno evolucionó con toda probabilidad en la meseta tibetana nororiental de Asia Oriental, en lo que hoy es China. Los científicos creen que este entorno estepario de gran altitud dio origen a los famosos cannabinoides de la especie, ya que estos compuestos protegían a la planta tanto de la luz solar como de los herbívoros de los pastizales, como caballos y roedores. Según un estudio del 2022, Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, la especie se propagó entonces a través de animales y cursos de agua, y su área de distribución se amplió y redujo con los acontecimientos glaciales. Estos acontecimientos probablemente hicieron que la especie se separara del cannabis indica, considerado por la mayoría de los botánicos una subespecie, hace unos 1,05 millones de años. Lamentablemente, como señala un estudio publicado en el 2021, en Science Advances es probable que el antepasado salvaje de la marihuana se haya extinguido. El hombre descubrió muy pronto los numerosos beneficios del cannabis sativa, aunque sus primeros usos fueron más prácticos que recreativos. Según un estudio del 2021 publicado en Science Advances, la genética indica que el cannabis sativa moderno divergió de su ancestro silvestre hace unos 12.000 años en las actuales Mongolia y China, lo que significa que probablemente fue aquí donde comenzaron los procesos de cría selectiva y domesticación. Por cierto, esto también convierte a la marihuana en una de las primeras plantas cultivadas. Asia Oriental se considera un punto caliente de domesticación de plantas y es la cuna de muchos cultivos modernos, como el arroz, la soja, los damascos, el maíz y los duraznos. Como se señala en un estudio del 2006 publicado en Cell, la domesticación altera los rasgos favorables existentes en las plantas silvestres para adaptarlos mejor a las necesidades humanas. En el caso del cannabis sativa, las plantas se cultivaron inicialmente por sus semillas oleaginosas, que servían como cultivo alimenticio. Más tarde, la cría selectiva produjo plantas más altas llenas de fibras de tallo, que se utilizaron para fabricar tejidos como papel, cuerda y tela. Según un estudio del 2019 publicado en Science Advances, los niveles de componentes psicoactivos en el cannabis sativa cultivado en los primeros tiempos eran bajos, lo que indica que aún no se valoraba como planta narcótica. Revisar la historia para determinar cómo y dónde surgieron las distintas variedades de la especie es todo un reto, como señala un estudio del 2022 publicado en Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Es posible que hubiera múltiples lugares de domesticación, incluido uno en Europa entre los mares Caspio y Negro. These two characteristics, strong fibers and psychoactive effects, are largely due to domestication. Aunque originalmente la cultivaban por sus nutritivas semillas, la antigua China pronto encontró muchos usos adicionales para el cannabis sativa. Los arqueólogos descubrieron huellas de cuerdas hechas con la planta prensadas en cerámica antigua, prueba de que el cáñamo se utilizaba hace unos 12.000 años. Las fibras de la planta también se utilizaban para fabricar ropa y papel, un invento que hizo avanzar significativamente la cultura china. El cultivo de cannabis sativa también proporcionó a los chinos una ventaja en la batalla, ya que las cuerdas de arco de cáñamo eran muy superiores a las de bambú, más endebles que las que utilizaban sus rivales. Más resistentes y duraderas, las cuerdas de cáñamo permitían a los luchadores chinos lanzar sus flechas mucho más lejos, y como resultado, el cáñamo se convirtió en el primer cultivo bélico del país. Pero resultó que las resistentes fibras eran solo unas de las características útiles de la planta. Los médicos chinos empezaron a utilizar el cannabis sativa para tratar enfermedades físicas hace unos 6.000 años. Unos miles de años más tarde, en el 2700 a.C., el emperador Zheng Nun, conocido como el padre de la medicina china, incluyó el cannabis sativa en su enciclopedia médica con el nombre de Ma, el cual resultó útil para tratar varias dolencias como el reumatismo, el estreñimiento,
la gota, la malaria y, curiosamente, el despiste. Más tarde, un brebaje de resinas de cannabis mezcladas con vino se administraba a los pacientes durante las operaciones quirúrgicas importantes como anestésico primitivo. Los agricultores chinos también fueron los primeros en reconocer que las plantas femeninas de cannabis sativa producían más de estas codiciadas medicinas útiles. Averiguar exactamente dónde se empezó a fumar cannabis sativa por sus propiedades psicoactivas desconcertó a los historiadores durante siglos. Por suerte, hallazgos recientes arrojaron algo de luz sobre el asunto. Según un estudio del 2019 publicado en Science Advances, los investigadores descubrieron indicios de cannabis quemado en 10 braseros, básicamente mini barbacoas, hallados en 8 tumbas del cementerio de Jirsankal, de 2500 años de antigüedad en las actuales montañas Pamir de Tayikistán. Es más, los residuos vegetales hallados en los braseros contenían más THC, el compuesto psicoactivo, que el cannabis sativa silvestre típico de la época, lo que indica que posiblemente se había criado selectivamente por sus efectos alteradores de la mente. Los investigadores también observaron la relación entre los artefactos del cementerio y los escritos del historiador griego Heródoto en su libro Las Historias, publicado más o menos en la misma época, que describía cómo los antiguos habitantes de la estepa del Caspio quemaban cannabis utilizando piedras calientes mientras estaban sentados dentro de tiendas cerradas. Una configuración así, combinada con un alto contenido de THC, produciría, sin duda, un colocón bastante notable. En el caso de la escena del cementerio de Jirsankal, los investigadores llegaron a la conclusión de que se fumó cannabis durante el entierro, lo que sugiere que posiblemente formaba parte de un ritual destinado a invocar un estado alterado para comunicarse con las deidades o con los propios muertos. Dado que algunas de las tumbas pertenecían a gente común y corriente, los investigadores creen que los hallazgos demuestran que consumir cannabis para colocarse ya no era una actividad reservada a la élite de la sociedad, como daban a entender los registros del pasado. Se había generalizado. Por una razón u otra, el cannabis sativa demostró ser una planta útil y la gente empezó a comerciar con ella en cuanto fue domesticada. Los nómadas trasladaron por primera vez la especie fuera de la actual China y la región del Cáucaso, dos zonas donde se cultivaba ampliamente, hace unos 10.000 años. Como se señala en un estudio del 2014, publicado en Geographical Review, tribus errantes como los frigios y los escitas viajaban con frecuencia por la ruta de la seda, llevando consigo la planta. Los escitas disfrutaban especialmente del cannabis, cultivándolo, fumándolo regularmente durante los rituales e intercambiándolo con cualquiera que conocieran. En su libro Las Historias, Heródoto describió su disfrute. Toman algunas semillas de cáñamo, se arrastran hasta la tienda y arrojan las semillas sobre las piedras calientes. Al instante empieza a humear, desprendiendo un vapor insuperable, por cualquier baño de vapor que se pueda encontrar en Grecia. Los escitas lo disfrutan tanto que aúllan de placer. En sus extensos viajes, los escitas llevaron el cannabis sativa a Europa Oriental, Asia Meridional y Oriente Próximo. A partir de hace unos 2000 años, la variedad estupefaciente del cannabis sativa se extendió por África y el sudeste asiático a través de los imperios indio y árabe. Al mismo tiempo, el cannabis utilizado como cáñamo llegó a Europa. Los europeos no parecían tan entusiasmados con la droga, prefiriendo en su lugar el vino y la cerveza. Go to the Winchester, have a nice cold pint and wait for all this to blow over. Muchos otros también se aficionaron al cannabis sativa. De hecho, a los hindúes les gustaba tanto que lo convirtieron en una parte importante de su religión. Es probable que el hinduismo empezara hace unos 3000 o 4000 años en el Valle del Indo, en el actual Pakistán. Siempre ha sido un crisol de principios y tradiciones, más que una religión convencional con un único fundador, y una costumbre que adoptaron sus creyentes fue el consumo de cannabis. Hace unos 2500 años, los hindúes empezaron a rendir homenaje a varias deidades, como Lakshmi, Vishnu y Shiva. También comenzaron a consumir bhang, una pasta comestible hecha con plantas hembra de cannabis sativa, que puede añadirse a diversos alimentos y bebidas. El bhang es apreciado tanto por sus propiedades psicoactivas como medicinales y se dice que reduce las náuseas. El bhang es también el alimento preferido de Shiva, el dios principal de muchas sectas hindúes, e incluso le valió el nombre de El Señor del Bhang. Los antiguos hindúes atribuían las cualidades medicinales impartidas por el bhang
como un reflejo de la aprobación de Shiva. Asimismo, las aflicciones de salud significaban que Shiva u otro dios estaba disgustado con el comportamiento de una persona. La fiebre, por ejemplo, se consideraba el aliento caliente de los dioses, y tratarla requería realizar una ceremonia y consumir cannabis como apelación a las deidades. Esto solía funcionar, ya que resulta que el THC reduce la temperatura corporal. Otro grupo que se aficionó al cannabis sativa fueron los musulmanes. El Islam empezó hace unos 1400 años en lo que hoy es Arabia Saudí. Según un estudio de 1982 publicado en el Boletín de la Academia de Medicina de Nueva York, el cannabis sativa se asoció por primera vez al Islam hace unos 1000 años, cuando las sectas persas e iraquíes del extremo oriental del Imperio Islámico probaron por primera vez la droga. Unos siglos más tarde, el cannabis, llamado hachís en árabe, era habitual en la cultura islámica. El Corán, libro sagrado del Islam, no lo prohibía expresamente como el consumo de alcohol, por lo que cada vez más musulmanes empezaron a participar de la droga comestible. Los sufíes, una facción mística del Islam, afirmaban que el hachís aportaba iluminación y una conexión más estrecha con Alá, y difundieron rápidamente la planta por todo Oriente Próximo. Los musulmanes también valoraban el cannabis por sus cualidades medicinales, utilizándolo para estimular el apetito y aliviar desde la epilepsia hasta el dolor y la caspa. El hachís se hizo especialmente popular en Egipto, donde lo utilizaban tanto los oprimidos como los gobernantes, aunque en el siglo XIV algunos dirigentes egipcios consideraban la droga una amenaza para la sociedad e hicieron grandes esfuerzos para frenar su consumo. Se quemaron plantas, se impusieron impuestos y se penalizó a los consumidores. Muchos musulmanes también revisaron el Corán, reinterpretando su texto para incluir el hachís como sustancia prohibida similar al alcohol, pero el hachís perduró. Los viajes por mar convirtieron el cannabis sativa en un fenómeno global y fueron facilitados por el grupo quizá más conocido por sus hazañas marítimas, los vikingos. Los feroces vikingos escandinavos dominaron Europa entre los siglos IX y XI, utilizando sus avanzados conocimientos náuticos para navegar en sus largas embarcaciones hacia nuevas tierras que luego conquistaban, y a lo largo de sus viajes llevaban un alijo de hierba. Según un estudio del 2014 publicado en Geographical Review, se encontraron semillas de cannabis sativa a bordo de barcos vikingos a mediados del siglo IX, hace más de 1000 años. Pero, ¿qué hacían exactamente los bárbaros marineros con la planta? Un estudio del 2013, publicado en Scientific Reports, señala que las fibras de cáñamo eran especialmente útiles para fabricar cuerdas y telas de vela, dos cosas esenciales para los viajes por mar. También se utilizaba en elaborados tapices escandinavos, probablemente porque producía mejores fibras que el lino cuando se cultivaba en suelo nórdico rico en nitrógeno. Los vikingos también aprovecharon los beneficios medicinales de la planta. Los vikingos utilizaban el cannabis para tratar el dolor en sus viajes, como el del parto y los dolores de muelas. Hasta la fecha no existen pruebas fehacientes de que los vikingos disfrutaran de los aspectos de la planta que alteran la mente, aunque en el 2018 se descubrió polen de cannabis en un antiguo puesto vikingo de Terranova, Canadá, lo que significa que lo llevaban más y más lejos de lo que los investigadores pensaban. Era solo cuestión de tiempo para que el cannabis sativa llegara al Nuevo Mundo, pero sorprendentemente su primera introducción generalizada fue estrictamente comercial. Los europeos que colonizaron el Nuevo Mundo se centraron principalmente en utilizar la vasta extensión de tierra sin desarrollar para cultivar cáñamo con el que fabricar cuerdas, lonas y otros tejidos para enviarlos a ultramar. Como señala Martin A. Lee en su libro Señales de Humo, Inglaterra llegó a aprobar una ley que obligaba a todos los colonos americanos a plantar cultivos de cáñamo a partir de 1619. La planta floreció en el suelo del Nuevo Mundo, creciendo mucho más que en Inglaterra, y así el cannabis sativa se convirtió en el primer cultivo generalizado en América. Sus semillas iniciales fueron plantadas nada menos que por los puritanos, un grupo religioso inglés conocido por su estricto código moral. Más tarde, George Washington incluso probó suerte en el cultivo del cáñamo. El cáñamo se entretejió en el tejido mismo de la América primitiva. Todo desde la ropa hasta el papel, pasando por la soga del verdugo, procedía del cáñamo. Y en un momento dado, la planta fibrosa podía utilizarse en lugar de dinero o incluso como billete para viajar al extranjero. Fue el tercer cultivo del país hasta finales del siglo XIX, cuando los barcos de vapor sustituyeron a los veleros. El cultivo de cáñamo estadounidense experimentó un último hurra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la necesidad de textiles era grande.
Aunque el cannabis sativa estuvo en algún momento en el patio trasero de todos los estadounidenses, nadie lo fumaba. Como señala Martin A. Lee en su libro Señales de humo, la variedad narcótica de la planta llegó por primera vez a Brasil a principios del siglo XVI, a través de africanos esclavizados que viajaban con marineros portugueses. Los nativos sudamericanos, ya familiarizados con las sustancias psicoactivas, se aficionaron rápidamente a la droga y empezaron a fumarla durante los rituales. Su consumo pronto se extendió por Sudamérica y México. El cannabis recreativo, llamado marihuana en español, entró por primera vez en el suroeste de Estados Unidos junto con los inmigrantes mexicanos que escapaban de los efectos de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1911, casi de inmediato. La planta se consideró una amenaza y en 1931, 29 estados habían prohibido su consumo. Un estudio del 2016, publicado en UC Davis Law Review, señala que la aprehensión que rodeaba a la droga procedía en gran medida del racismo contra los mexicano-americanos y los ciudadanos de color del sur. Dado que ambos grupos fumaban cannabis, la planta se convirtió en el chivo expiatorio de los prejuicios raciales en Estados Unidos y se culpó de todo, desde violaciones hasta asesinatos a la droga y a las personas que la consumían. En 1936 se estrenó Reefer Madness, una descarada película de propaganda que avivó a las crecientes llamas de la furia hasta convertirlas en un infierno en toda regla. Nay! What do you want? Bring me some reefers. Solo un año después, el gobierno federal de Estados Unidos aprobó la ley del impuesto sobre la marihuana de 1937, que prohibía todo uso no médico de la planta. Los estadounidenses, como muchas culturas antes que ellos, disfrutaban enormemente del cannabis sativa. Según un informe del 2017, publicado por la National Academies Press, el consumo de marihuana experimentó un renacimiento en la década de 1960 y muchos adultos jóvenes fumaban regularmente la droga. El movimiento hippie de los años 60 probablemente impulsó el resurgimiento de la marihuana, con muchos jóvenes estadounidenses blancos de clase media que eludían la cultura dominante, abogaban por la no violencia y el amor libre y disfrutaban de la espiritualidad y el consumo recreativo de drogas. El consumo de marihuana aumentó, alcanzando su punto máximo a finales de la década de 1970, aunque seguía siendo ilegal a nivel federal. Esto apenas disuadió a sus devotos consumidores. En 1976, 1 de cada 8 estadounidenses mayores de 12 años admitió haberla fumado en el último mes. Los hippies en particular estaban fascinados por la nueva droga y empezaron a profundizar en la complicada historia del cannabis sativa. Esto llevó a jóvenes de todo el mundo a Oriente Medio y la India en una odisea que se conoció como la Ruta Hippie. En sus viajes, los hippies recorrieron a pie la antigua Ruta de la Seda, viajaron en autobuses mágicos y aprendieron nuevas formas exóticas de disfrutar de la planta, como fumar la resina concentrada de cannabis conocida como hachís. Artistas famosos de la época, como The Beatles y Jimi Hendrix, también se unieron a la diversión. Pero la diversión duró poco. Resultó que la planta seguía teniendo su buena ración de enemigos. Según un estudio del 2014, publicado en Geographical Review, la mayor parte de la marihuana que se consumía en Estados Unidos en los años 60 y 70 procedía de México. En un intento de frenar su consumo, el gobierno federal empezó a patrullar la frontera mexicana-estadounidense en busca de drogas en 1969. En 1975 se volvieron aún más agresivos con sus tácticas, rociando despiadadamente con herbicida los cultivos mexicanos de marihuana. Esto hizo que los precios de la hierba se dispararan. No dispuestos a renunciar a la droga, una generación de horticultores aficionados empezó a cultivar la planta por su cuenta, almacenando invernaderos en miniatura en sótanos, armarios y trasteros. Pero todo cambió en la década de 1980. El presidente Reagan intensificó la guerra contra las drogas en 1982, fomentando la detención simplificada de cualquiera que estuviera en posesión de una sustancia ilegal. Pero la mayor parte de la atención de la política se centró en la marihuana, mientras las drogas duras como el crack, la metanfetamina y la heroína seguían infiltrándose en el país. This is crack cocaine. Y lo que es peor, la motivación de la aplicación de la ley parecía ser racial. A pesar de la prevalencia de traficantes, así como de la abundancia de individuos blancos fumando hierba, la mayoría de las detenciones realizadas durante la guerra contra las drogas fueron de jóvenes latinos y de color en posesión de marihuana. Mientras tanto, la desproporcionada atención prestada a la marihuana permitió que la creciente epidemia de opiáceos con receta continuara sin control. A lo largo de su historia,
Una cosa en la que la mayoría de las culturas parecen estar de acuerdo es que el cannabis sativa es una planta medicinal valiosa. El mundo occidental tardó un poco en adoptarla, pero un médico irlandés acabó convenciendo a las culturas europeas para que apreciaran la planta. El Dr. William B. O'Shaughnessy pasó años estudiando el cannabis mientras estaba destinado en la India en la década de 1930, siguiendo de cerca a los curanderos ayurvédicos y observando sus diversos usos. Al poco tiempo empezó a hacer sus propios experimentos, administrando cannabis a pacientes que sufrían enfermedades entonces incurables como el tétanos, el cólera y la rabia. Publicó sus hallazgos en una revista científica británica en 1842, lo que supuso la primera publicación contemporánea que ensalzaba los usos médicos de la marihuana. En 1854, su cáñamo indio se incluyó en la farmacopea de Estados Unidos y se consideró una especie de medicamento milagroso, aunque la investigación sobre la marihuana medicinal se vio sofocada más tarde por el estigma negativo y la controversia en la década de 1900. Pero los tiempos están cambiando. La ciencia moderna enumera muchos beneficios del cannabis medicinal. Además de sus propiedades psicoactivas, el THC disminuye las náuseas, estimula el apetito y evita los vómitos, lo que lo convierte en un tratamiento ideal para los enfermos de cáncer sometidos a quimioterapia. El CBD, por su parte, combate la inflamación, la ansiedad, las convulsiones y el dolor, pero carece de los efectos secundarios no deseados que alteran la mente. En 1996, California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en legalizar la marihuana medicinal. En el 2023, 38 estados habrán hecho lo mismo. El mundo está relajando lentamente sus estrictas opiniones sobre el consumo de cannabis sativa. Algunas zonas de Estados Unidos, África, Australia, Europa y Sudamérica no solo permiten las aplicaciones médicas de la marihuana, sino que la despenalizaron, lo que significa que también se permite el uso recreativo. Curiosamente, la mayor parte de Asia y Oriente Medio, dos regiones responsables de que el mundo conozca el cannabis, siguen prohibiendo su consumo. En la actualidad, Estados Unidos está desmantelando los prejuicios del pasado con respecto a la planta. Colorado se convirtió en el primer estado del país en legalizar el consumo recreativo de marihuana en el 2012. A partir del 2023, 22 estados de Estados Unidos habrán hecho lo mismo. En los actuales, donde la marihuana es legal, se puede cultivar o comprar en dispensarios. Determinar qué variedad produce el efecto deseado es tan fácil como pedir una bebida en Starbucks, y los productos con CBD están disponibles en la mayoría de las gasolineras. Aún así, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal y está clasificada como droga de la lista 1, junto con el LSD y la heroína, lo que dificulta su estudio por parte de los científicos. Pero en diciembre del 2022, el presidente Biden firmó un proyecto de ley para facilitar a los investigadores la obtención de plantas para sus estudios, como dijo a Science el representante y médico estadounidense Andy Harris. Ahora podremos tratar la marihuana como tratamos cualquier otra sustancia o fármaco para el que esperamos que exista un beneficio potencial.